Buenos días. Bueno, primero que todo quisiera dar un agradecimiento a los organizadores del simposio por la invitación a presentar esta pequeña revisión acerca de la tromboprofilaxis en la gestante. En los siguientes 20 minutos vamos a revisar este importante tema, digamos que puede ser muy amplio, pero la idea es dejar unos conceptos básicos que nos permitan orientar nuestro quehacer diario y que permita la toma de decisiones en cuanto al tema de la tromboprofilaxis en la gestante. Y aunque se habla de tromboprofilaxis en la gestante, este periodo realmente abarca desde el primer trimestre hasta el periodo posparto, el cual es el momento más importante y donde se presentan la mayoría de los eventos tromboembólicos que debemos evitar por medio de nuestras intervenciones. El embarazo como tal es un momento en el que se favorece la trombosis, es un estado en el que diferentes factores, tales como la compresión de la cabeza fetal del sistema venoso que lleva al éxtasis vascular y al éxtasis de la sangre que viene de las venas de los miembros inferiores por el útero que está aumentado de tamaño, por la presencia de factores, o sea, de cambios en los factores de la coagulación que hace que se genere un estado procoagulante y a la lesión de las paredes vasculares van a todos estos factores a favorecer la trombosis en un momento que, como les decía desde el principio, va desde el principio del embarazo, pero que digamos que es más importante en el periodo postparto. Esto lleva a que el embarazo y el puerperio sean estados que predisponen al desarrollo de eventos tromboembólicos y los eventos más importantes resultan ser las trombosis venosas profundas y los tromboembolismos, los cuales son responsables de muerte materna y de morbilidad crónica a largo plazo, teniendo en cuenta que si no tratamos y si no identificamos esto a tiempo, más de un 25% de las trombosis venosas profundas llevarán a un tromboembolismo pulmonar. Estos eventos son 4 o 5 veces más comunes que en la población general, presentando una incidencia aproximada de 0.76 a 1.72 por mil embarazos y constituye la principal causa de muerte en países de altos ingresos. En países como el nuestro o países similares, estas causas se desplazan por los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y por las hemorragias postparto y la sepsis, pero sigue siendo una causa importante de morbimortalidad. Y como les decía previamente, el posparto, este riesgo va a aumentar hasta un 40%, con una mortalidad por el tromboembolismo pulmonar que es de 1.5 por cada 100.000 nacimientos. Entonces, esto muestra que es una condición muy importante que debemos impactar. Es por esto que hay muchas campañas en el mundo que llevan el nombre de parar los eventos tromboembólicos, parar los coágulos en las maternas. Y gracias a esto, pues digamos que se ha creado una conciencia acerca del tema y se establecen, pues digamos, como intervenciones o qué podemos hacer nosotros para evitarla. Entonces, digamos que dentro de las cosas, dentro de las intervenciones o dentro de los puntos importantes iniciales, tenemos que identificar los pacientes con factores de riesgo, estratificar ese riesgo, tratar de seleccionar las mejores estrategias de prevención, conocer esas herramientas que tenemos para hacerlo, aplicar estas intervenciones y educar tanto a las pacientes como al personal de salud involucrado en su atención. Muchas sociedades científicas en el mundo hacen guías acerca de la prevención de eventos tromboembólicos en el embarazo. Y digamos que aquí en la pantalla vemos muchas de ellas, digamos las más importantes, y dentro de estas, el día de hoy vamos a revisar principalmente las recomendaciones dadas por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y las del Colegio Royal College de Obstetricia y Ginecólogos, que es del Reino Unido, que son, digamos, como las instituciones abanderadas en esta campaña y en este tema. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar
son los factores de riesgo, ¿cierto? Los factores de riesgo, la identificación de estos factores es una intervención muy importante y que es la intervención más importante para abordar este tema. ¿Cuándo evaluamos nosotros esos factores de riesgo? Entonces, esos factores de riesgo lo evaluamos desde la gestación temprana, desde el primer control que tenemos con esta paciente. Ya estamos identificando algunos de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante. O si en algún momento hay que hospitalizar a esa paciente o su condición de salud cambia, o en el momento del parto y el puerperio, que como les decía, es el momento donde más eventos tromboembólicos se presentan. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? Creo que es una tarea de todos, es una tarea donde no solo es el médico el que está ahí, el personal paramédico, el personal de enfermería y todo el personal que tiene que ver en el cuidado de estas pacientes deben estar evaluando constantemente estos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Y para eso estoy utilizando estas tablas de la guía de la FECOLSOC para profilaxis de eventos tromboembólicos, en los cuales identificamos varios factores de riesgo y acá están los ORs ajustados para cada uno de ellos. De ellos está la edad materna mayor de 35 años, la presencia de varices en miembros inferiores, la diabetes preexistente, enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de un evento tromboembólico previo, las técnicas de reproducción asistida, las pacientes en el primer trimestre con hiperemesis gravídica también tienen un riesgo aumentado, como ustedes lo pueden ver en la tabla. La paciente que presenta con hemorragia durante la gestación, el embarazo múltiple, las pacientes que se hospitalizan por causas diferentes al parto, la infección durante la gestación, la edad materna entre 35 y 44 años, pacientes con índice de masa corporal aumentado, sobre todo las pacientes obesas, son una de las pacientes que tenemos que poner nuestro foco y pensar que esa paciente está con un riesgo muy elevado. Incluso pacientes con obesidad mórbida, ese riesgo se aumenta hasta 6 veces la posibilidad de hacer un evento tromboembólico cuando se compara con la paciente con un peso normal. Pacientes que presentan varices en miembros inferiores, pacientes que tienen multiparidad, etcétera, etcétera. Aquí en esta tabla van a poder encontrar todos esos factores de riesgo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con todos esos factores de riesgo? Entonces, lo que vamos a hacer es estratificarlo. Entonces, según esos factores de riesgo, definir si estamos ante una paciente que está con un muy alto riesgo de un evento tromboembólico, pacientes que están en alto riesgo, o ese riesgo es moderado o es un riesgo bajo. Y según el momento del embarazo, como lo habíamos visto previamente, el periodo posparto es el periodo más importante, pero hay momentos en los cuales vamos a tener que hacer esa intervención de la tromboprofilaxis antenatal, aún desde el primer trimestre, pero principalmente en pacientes por encima de las 28 semanas. Entonces empezamos con el grupo de muy alto riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas pacientes? Pacientes que tienen trombofilias heredadas de muy alto riesgo. Y dentro de esas trombofilias de muy alto riesgo, pues identificamos la deficiencia del factor 5 de Leiden y la protrombina como, un factor de riesgo muy importante. Pacientes que tienen trombofilias adquiridas o heredadas y dentro de esas trombofilias heredadas está el déficit de trombina 3, proteína C y S, y esos pacientes cuando tienen asociado un tromboembolismo venoso previo, o sea, una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, o pacientes que han tenido eventos tromboembólicos 2 o más previos, esas pacientes, una vez las identifiquemos, no van a necesitar tromboprofilaxis, lo que van a necesitar es una anticoagulación desde el momento de su identificación hasta 6 semanas posparto. Otro grupo es el grupo de riesgo alto, ¿cierto? Y es dentro de los factores de riesgo que tenemos que identificar acá, son pacientes, la que hablábamos al principio, la paciente con obesidad mórbida, aquella que tiene un índice de masa corporal por encima de 40, ¿cierto? Pacientes que tienen trombofilias heredadas de alto riesgo o adquiridas, pacientes que tuvieron un evento tromboembólico previo, pacientes con enfermedades del colágeno como un lupus, una artritis, una dermatomiositis o pacientes con óbitos fetales.
En este grupo de pacientes, cuando identificamos uno de estos factores antenatal, o sea, antes de que el bebé nazca, entonces vamos a tener que dar tromboprofilaxis farmacológica desde el momento en el que la vemos y ahora veremos cuáles son esas opciones que tenemos. Y esa tromboprofilaxis farmacológica debemos mantenerla hasta 6 semanas posparto. Existen otras condiciones que están en este grupo de alto riesgo y dentro de esas está el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, pacientes que usualmente están en técnicas de reproducción asistida y se presentan con estos cuadros al inicio del embarazo son pacientes que están en alto riesgo de tener un evento tromboembólico y por lo tanto requieren tromboprofilaxis farmacológica en el primer trimestre y en general hasta que se resuelva el cuadro. Otro grupo son las pacientes con sepsis puerperal. Esta paciente va a requerir tromboprofilaxis en ese periodo del posparto y pacientes que están hospitalizadas. Entonces, en el puerperio, usualmente pacientes que están hospitalizadas otra causa, pues diferente a tener el bebé, requieren tromboprofilaxis pues con esas medidas farmacológicas y al alta tromboprofilaxis no farmacológicas por 28 días. Pasamos de acá al grupo de moderado riesgo. Y entonces en ese grupo de moderado riesgo tenemos estos factores de riesgo. Entonces las pacientes obesas, aquellas que tienen ya no las del índice de masa corporal por encima de 40 que hacían parte del grupo de alto riesgo, sino estas que están en un índice de masa corporal entre 30 y 39. Pacientes que presentan varices en miembros inferiores. Y cuando hablamos de varices en miembros inferiores, hablamos usualmente de varices que generan síntomas, varices que generan edemas, que generan cambios en la piel o presencia de varices por encima de la rodilla. Pacientes diabéticas tipo 1 y tipo 2, enfermedad renal preexistente, cuando hay uso de técnicas de reproducción asistida, embarazo múltiple, hemorragia posparto, preeclampsia, pacientes con hiperemesis gravídica que tengan alteración pues, hidroelectrolítica, pacientes que van a cesárea. Este es muy importante porque digamos que en nuestro medio tenemos un alto índice de cesáreas y estas pacientes también tienen un riesgo elevado de trombosis, entonces debemos tenerlas en cuenta. Pacientes que se infectan y que tienen una sepsis durante el embarazo, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes que requieren un procedimiento quirúrgico extra al embarazo en el posparto o pacientes que tuvieron una hemorragia posparto que requirieron transfusión. Todas estas pacientes, todos estos factores de riesgo, perdón, entonces los debemos tener en cuenta y antes del embarazo, cuando tenemos uno de esos factores de riesgo, la idea es dar recomendaciones generales. Cuando tenemos dos factores de riesgo de esto, iniciamos medidas no farmacológicas durante toda la gestación y en el posparto hay que tener esto muy importante. Cuando tenemos esa paciente con esos dos factores de riesgo, entonces lo que tenemos que dar es una tromboprofilaxis farmacológica por 10 días en el posparto. Entonces, un ejemplo, tenemos una paciente que se le hizo una cesárea por una preeclampsia. Esa paciente es una paciente de riesgo y requiere iniciar tromboprofilaxis farmacológica en el posparto durante 10 días para evitar el riesgo de la trombosis, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora pasamos al grupo, digamos, de bajo riesgo de eventos tromboembólicos y aquí están, digamos, otros factores de riesgo que hablábamos al principio, como la edad mayor de 35 años, pacientes que están en sobrepeso, pacientes que tienen tabaquismo, hipertensión arterial, que presentaron una hemorragia anteparto, que requirieron una inducción del trabajo de parto, que ya tienen 3 o más partos, o la presencia de una coriamnitis, o aquellas pacientes que requieren viajes superiores a 4 horas. Entonces, también debemos tener en cuenta eso. Si tenemos uno o dos factores de riesgo con esta, la idea es recomendaciones generales pues, de cuidado y de prevención que damos a todas las pacientes. Si tenemos entre 3 a 5 factores de riesgo, la idea es empezar medidas no farmacológicas desde el momento de su identificación y como veremos más adelante, las medidas no farmacológicas están más orientadas a la deambulación, a la hidratación y al uso de medidas de compresión. Y en pacientes que tengan 6 o más factores de riesgo de esos, hay que identificarlas e iniciar medidas no farmacológicas e iniciar tromboprofilaxis farmacológica aquí a partir de las 28 semanas. ¿Listo? Entonces es importante tener eso y por eso los puntos que les ponía en el dibujo anterior. Y en pacientes ya en el periodo postparto, si con 3 o 5 factores de riesgo, entonces necesitamos iniciar medidas de profilaxis farmacológicas para evitar pues, la trombosis en estas pacientes. Estas tablitas van a quedar ahí para que las puedan utilizar.
Este es, digamos, como lo otro que les decía que eran las guías del Royal College, y en estas guías, pues digamos que son unas de las guías más usadas en el mundo para la prevención de eventos tromboembólicos, y en ellas pues no me voy a detener mucho porque ya hicimos mucho énfasis en los factores de riesgo. También las dividen en una parte antenatal y en una parte postnatal, y en esta se identifican los diferentes factores de riesgo. Esos factores de riesgo hacen que usted clasifique a la paciente en paciente de alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo, y según esto orientar la intervención. No vamos a entrar en detalle en este momento, pero se las voy a dejar ahí porque es una de las guías que son más usadas en nuestro medio y que se incluyen en los protocolos en los protocolos de tromboprofilaxis para estas pacientes. Y entonces ahí sí las tienen descritas dependiendo de los factores de riesgo, y que ya ustedes, según su población y según el sitio donde estén trabajando, probablemente se van a ir, aunque no hay mucha diferencia, probablemente más decantada. Y otra que tiene diferencia esta guía es, digamos, un poco más liberal con el uso de las heparinas de bajo peso molecular, y muchas de las pacientes cumplen criterios para tromboprofilaxis. Sin embargo, en el Reino Unido, donde se ha evaluado el impacto de esta guía, ha mostrado una disminución importante de los eventos tromboembólicos con su uso. Ustedes dirán, no, pero entonces me tengo que aprender todo esto, y no, pues realmente la memoria no a veces para todo esto. Entonces existen herramientas. Una herramienta que ustedes pueden hacer es tener los vasos, tener las tablas en cada uno de los servicios, o existen herramientas disponibles para los dispositivos móviles en las que podemos utilizar, como por ejemplo, esta es una específica de un laboratorio en la que para pacientes ginecobstétricas ustedes van introduciendo los factores de riesgo, las condiciones, y él al final de la evaluación le sugiere qué tipo de tromboprofilaxis, y esta está basada en las guías del Royal College. Y hay otros, por ejemplo, como esta página de Canadá, también donde pueden encontrar todas las guías y tenerlo a la mano siempre que vamos a evaluar los factores de riesgo en las pacientes. Entonces, digamos que una vez sabemos o una vez tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer con esta paciente, en estas pacientes, tenemos que tener en cuenta pues, las diferentes intervenciones. Las intervenciones pueden ser intervenciones no farmacológicas, como en el caso de la hidratación, la deambulación y el uso de medidas de compresión graduada. Son intervenciones muy simples, son intervenciones que debemos tener en cuenta en nuestros servicios, no dejar las pacientes posparto con mucho tiempo sin vía oral, que se estimular la hidratación desde la etapa precoz del posparto, estimular la deambulación de estas pacientes, y en los pacientes que tengan indicación, como lo veíamos en los anteriores cuadros, utilizar medidas de compresión graduada. Ya las pacientes que tengan indicación de intervención farmacológica, tenemos varias opciones. Dentro de las opciones está la heparina no fraccionada, están las heparinas de bajo peso molecular. Los antiagregantes plaquetarios los tachamos aquí, no se utilizan como medidas de tromboprofilaxis en las pacientes durante el posparto principalmente, ni están pues como dentro de las guías. Y el fondaparinux, pero eso es, pues, digamos, para casos específicos de pacientes con reacciones alérgicas a las heparinas. Entonces, digamos que lo que más utilizamos en las medidas farmacológicas están las heparinas, y entre esas heparinas están las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Existen algunas diferencias que han hecho que nos decantemos un poco más por las heparinas de bajo peso molecular, como son que tienen una respuesta un poco más predecible, que tienen menos incidencia de producir o menos frecuencia en la generación de trombocitopenias, que tienen una vida media más larga, lo que permite que las demos cada 24 horas, y menos efecto pues sobre la densidad mineral ósea. Sin embargo, pues digamos que a su vez, por ejemplo, esa vida media más larga hace que su uso, por ejemplo, en pacientes en el periparto, pues digamos que a veces tengamos que decantarnos mejor por utilizar una heparina no fraccionada por el riesgo de sangrado, pues digamos como asociado
a esto, pero digamos, las heparinas de bajo peso molecular son las más socorridas y las más usadas. ¿Y a qué dosis las vamos a usar? Usualmente las vamos a ajustar por el peso, ¿cierto? Y en pacientes que están por debajo de 50 kilos, la dosis, por ejemplo, de una enoxaparina es de 20 miligramos al día, y las dosis que más utilizamos es en el rango donde más están nuestros pacientes, que es entre 50 y 90 kilos. La idea es de una dosis de 40 miligramos cada 24 horas. Hay otras opciones como la dalteparina y la enadroparina, que probablemente en algunas instituciones estén más disponibles. Nosotros, por ejemplo, en nuestras instituciones, la enoxaparina es la que utilizamos con más frecuencia, entonces es muy importante ajustarlas por el peso y o tener en cuenta, por ejemplo, en pacientes que tienen alteración de la función renal, también debemos ajustar esa dosis por la tasa de filtración que tenga la paciente pues, en ese momento. Cuando utilizamos heparina no fraccionada, por ejemplo, de la dosis va entre 500 entre 5.000 a 10.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Esta se utiliza cada 12 horas y según el trimestre del embarazo puede ser entre 5.000 hasta 10.000 cada 12 horas en el tercer trimestre, y que esas son, digamos, como las dosis, y esta tablita también es importante que la tengan. Hay que tener en cuenta que existen unas contraindicaciones para el uso de estas heparinas de bajo peso molecular, de trastornos conocidos como una hemofilia, una enfermedad de von Willebrand, pacientes con hemorragias, anteparto, posparto activas, mujeres que tengan factores de riesgo para hemorragia obstétrica mayor, por ejemplo, una placenta previa. Entonces, digamos que ahí tenemos que, pues, una placenta previa con hemorragia, pacientes con trombocitopenias con recuentos por debajo de 75.000, pacientes que tengan enfermedades cerebrovasculares isquémicas o hemorragias recientes en las últimas 4 semanas, y pacientes con enfermedad renal severa. Entonces, tener en cuenta también las contraindicaciones a la hora de prescribirlos. Existen algunas recomendaciones también que debemos tener en cuenta, y este cuadro pues los traje de las guías también, y me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, y es cuando, por ejemplo, empezar la enoxaparina después del parto, ¿cierto? La tromboprofilaxis farmacológica, y entonces una de ellas que debemos empezarla 12 horas después del parto de la cesárea, ¿cierto? Que las pacientes que estén recibiendo tromboprofilaxis debemos suspenderlas 12 horas antes del parto, que las pacientes que estén con dosis de anticoagulación debemos suspenderla 24 horas antes de la inducción de parto o de cesárea, y que en mujeres que tengamos, como la que decíamos, de la placenta previa sangrando, por ejemplo, debemos tratar de, si pensamos que esa paciente nos va a tocar desembarazarla antes o algo, decantarnos mejor por las medidas no farmacológicas o medidas de tromboprofilaxis que tengan una mayor posibilidad de reversión, como serían las heparinas no fraccionadas. Pues finalmente les traigo este video que puede ser útil. Yo sé que de pronto ustedes tienen mucha experiencia en el uso de la enoxaparina, probablemente haya personas que no, y que nos explica cómo debe aplicarse la enoxaparina o cómo se utiliza la enoxaparina en una paciente embarazada. Entonces, pues digamos que es buscar el sitio de aplicación, como lo está mostrando, más o menos a 5 centímetros del ombligo, ¿cierto? Tratar de que las pacientes utilicen la enoxaparina a la misma hora. Este video incluso es muy útil para mostrárselo a las pacientes, porque las pacientes se asustan un poco cuando tienen que aplicársela ellas mismas, explicarles que existen zonas alternativas donde se pueden aplicar, porque a ellas les da miedo muchas veces ponerse la inyección en el abdomen, aunque hay que tranquilizarlas con el tema, ¿cierto? Que deben limpiar la zona y evitar aplicarlo, como mostraba antes, en zona donde haya eritemas o donde haya algún tipo de lesiones, y explicarles, mostrarles incluso si hay posibilidad una ampolla, y de decirles que con esa aguja que tenemos no vamos a llegar no vamos a llegar a donde está el bebé, que es una de las cosas que más susto les da. Entonces, es muy importante, porque de esta adherencia, o sea, de estos consejos va a depender la adherencia de estas pacientes, y entonces lo vamos a dejar. Acá les voy a dejar un minutico más cómo es la forma de la aplicación.
Entonces que se introduce el líquido, se retira la aguja lentamente y no se hace pues masaje sobre el sitio donde se aplicó la herida, ni frotarlo, ni nada de estas cosas. Y ya luego entonces descartar la aguja como tal en sitios adecuados para esto. Entonces, una vez hemos hecho este recorrido rápido, pero creo que cubriendo las partes más importantes, podemos concluir que la enfermedad tromboembólica es la causa más importante de morbimortalidad. Es una causa importante de morbimortalidad en las pacientes, que tenemos siempre que tener en mente el riesgo y esos factores de riesgo que revisamos durante toda la charla deben valorarse individualmente en cada paciente desde el primer trimestre. Siempre que haya un cambio en la condición clínica de la paciente o que requiera una hospitalización y el punto más importante en el momento que la paciente tenga el parto y en el puerperio, que una vez teniendo en cuenta esos factores de riesgo podamos estratificar el riesgo como tal, ya sea utilizando las tablas, utilizando las aplicaciones y según eso seleccionar la intervención más adecuada para esa paciente, que como lo vimos, o sea, no solo es terapia farmacológica, también hay intervenciones no farmacológicas que deben ser aplicadas a muchas de esas pacientes y en la que tenga una intervención farmacológica, entonces hacerlo de una manera adecuada. Esto es un trabajo de todo el personal de salud, todo no es solo de la parte médica y todo el personal de salud debe estar involucrado porque las muertes que se producen por enfermedades tromboembólicas en general son muertes que son prevenibles si los identificamos tempranamente y establecemos la conducta adecuada en cada una de ellas. Esto era lo que tenía para decirles. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden contactarme y espero que esto sea como una abrebocas o sea algo que estimule la iniciativa de desarrollar en cada una de sus instituciones los protocolos para tromboprofilaxis de los eventos tromboembólicos en los pacientes. Muchas gracias.